piensa en nosotros, pero no piensa por nosotros. O sea, a pesar de que Él tiene tantas promesas, tantas cosas para nosotros, si nosotros no tomamos las acciones, no somos responsables, ¿se acuerdan? Aprendimos de la responsabilidad. Si no tomamos pasos responsables en diferentes áreas de nuestra vida, nada va a suceder, por más de que esté la promesa. Es que Dios no cumple sus promesas. No, Dios sí cumple sus promesas, pero no puede ser efectivo en en terreno infértil. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Es interesante que es la misma semilla que se siembra en diferentes terrenos. Es decir, esa semilla tenía el mismo poder todo el tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Pero ¿cuál fue la diferencia para que esa semilla dé fruto? Fue la tierra. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque nosotros decimos, no, que el Señor no cumple sus promesas conmigo. El problema puede ser de que tú eres mala tierra. Y la palabra, la promesa es la misma, tan poderosa, tan efectiva como siempre, pero si tú eres mala tierra, el Señor no va a cumplir nada contigo. ¿Ya? Entonces, nos quedamos en que naufragan finalmente y llegan a una isla, 28, capítulo 28. Acompáñame a leer, por favor, vamos a leer todos. Dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado, habiendo huido del mar, dice, la justicia, por supuesto la justicia sobrenatural, no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, o sea, el potentado, el terrateniente, el del billete, ¿no? Llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos a la ciudad de Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Finalmente Pablo llegó a Roma. Muy bien, ladrillo número 12, gracia. Ya, así se llama este ladrillo, gracia. ¿Qué es la gracia? Ahí tienes 2 definiciones. Hay una definición que damos en el curso de discipulado que tenemos aquí en la iglesia. ¿Te acuerdas? Gracia es uno de los 2 elementos que compone el amor. El amor se compone de gracia y de misericordia. ¿Qué cosa es la gracia y qué cosa es la misericordia de acuerdo a este concepto? La gracia es dar lo que tú no mereces, y misericordia es no darte lo que mereces, ¿no? Y lo entendemos. Misericordia es si tú mereces un castigo, si tú y yo merecemos un castigo, Dios no nos castiga por misericordia. Y por el contrario, Él nos regala, por ejemplo, nos regala la salvación, que es un don de Dios, dice la Biblia, es un regalo de Dios, nadie puede hacer nada para obtenerla. Y ese regalo, a pesar de que no lo merecemos, lo recibimos, porque es eso, gracia. O sea, la gracia es darte lo que no mereces. Entonces, 2 elementos del amor, la gracia y la misericordia. Pero aquí tenemos 2 conceptos más. Es la capacidad que tiene Dios de darnos cosas a cambio de nada. Hay una canción que también hacemos aquí en la iglesia que se llama Todo es tuyo, creo, ¿no? Dice la última parte, si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, la gloria y adoración, ¿no? Si todo es tuyo, si yo soy tuyo, ¿qué puedo dar? Y aquí viene el asunto. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios que Él no tenga?
Señor, si tú me haces... Y aquí el gran engaño sobre una enseñanza falsa en cuanto a los diezmos y ofrendas, ¿no? Que si tú no das, Dios no te da, y si tú das, cuanto más das, Dios te da más. Y muchas iglesias meten este miedo, ¿no? Para quitar la madurez del que ama a Dios de dar porque sabe que tiene que dar, pero no para hacer un negocio con Dios. No es que yo haga un pacto con Dios, ¿no? Y pongo aquí, si yo siembro, usan esta palabra, ¿no? Que es un concepto correcto, pero está mal usado, ¿no? Si tú siembras ahorita en el reino $10,000, así no lo tengas, tú lo buscas, te pides un préstamo y lo siembras, entonces el Señor te va a dar como si el Señor necesitara $10,000. No sé, yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia que diga que Dios está misio, ¿no? Dios necesita un préstamo. No es así, ¿no? No es así. Dios se maneja en otro nivel diferente a nosotros. Pero a diferencia de que Dios no necesita nada, nosotros sí necesitamos de Dios. Necesitamos muchas cosas. Entonces, gracias a esa capacidad que tiene Dios de darnos sin que nosotros podamos darle nada. Y muchas veces sin que nosotros estemos dispuestos a darle cualquier cosa. Pero hay otro concepto también de gracia, la combinación entre el toque sobrenatural de Dios en el corazón, en tu corazón, en mi corazón, y el efecto que eso produce en la vida cotidiana. Entonces, para entender bien el concepto de la gracia, nosotros tenemos que meter algo en nuestra cabeza y vivir recordando esto todo el tiempo, ¿no? El primer versículo de Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no tiene que ver nada con ustedes, pues es un regalo de Dios para salvación. La gracia, la salvación por gracia, la recibimos por medio de la fe, correcto. Pero el segundo pasaje que tenemos allí, y vamos por favor a Tito, capítulo 2, del 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia de Dios no solamente viene a nosotros, sino que produce un efecto en nosotros. Nadie puede decir que ha sido tocado por la gracia de Dios si es que en la vida cotidiana no hay este efecto de la gracia de Dios. Entonces, dice que la gracia de Dios se manifiesta para salvación. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que también escribió este pasaje de Tito, escribió el pasaje de Efesios, ¿no? Dice que por gracia sois salvos. Entonces yo soy salvo por la gracia. Yo recibo la gracia de Dios, eso me salva. Correcto. Pero aquí en este pasaje Pablo amplía eso y dice, y cuando esa gracia viene a tu vida, esa gracia te enseña a vivir cada día evitando, eludiendo el pecado. Si no se cumple la segunda condición, entonces puede ser que la primera no ha sucedido. Nosotros podemos saber muchas cosas de la gracia de Dios, podemos creer que la gracia de Dios nos ha tocado, pero si no hay un efecto en la vida cotidiana, si no, la gracia se manifiesta, dice este versículo, en la vida cotidiana. Renunciando, nuevamente vamos a leer el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Oye, no dice vivamos en la iglesia, no dice vivamos dentro de la comunidad cristiana, no dice vivamos cada vez que nos vamos de campamento juntos, qué chévere ahí es ser todos cristianos, ¿no? Y tenemos los estudios y levantamos las manos y tenemos los bautizos. No, dice vivamos en este siglo, en este contexto, en el mundo real, enfrentando situaciones reales en tu oficina, con tus clientes, con tu jefe, en la escuela, en la universidad, donde sea. Vivas, dice, sobria, justa y piadosamente. Cuando dice piadosamente no se refiere a andar con una actitud religiosa, no, ay, golpeándose el pecho. No se refiere a eso, no se refiere a una serie de reglas que lo único que hacen es inutilizar la vida espiritual de las personas. Se refiere al criterio que yo tengo de aplicar la palabra de Dios en las situaciones prácticas. Sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia tiene que manifestarse en la vida cotidiana. Si no se manifiesta en tu vida cotidiana, posiblemente no ha habido gracia en tu vida. Posiblemente hay un conocimiento. Venir aquí a la iglesia es algo bueno. De hecho, según la Biblia es un mandamiento, reunirte, ¿no? Reunirnos todos como cristianos. Pero eso no significa que la gracia te ha tocado. La gracia funciona porque tú aplicas lo que el Señor ha producido en tu corazón en la vida cotidiana.
Otro asunto que pasa cuando la gracia de Dios toca nuestra vida, no solamente es que nos enseña a vivir alejados del pecado, sino que además nos trae no sé cómo decirlo, como un toque especial de bendición a nuestras vidas que otras personas no gozan, así nomás. Por eso es que Lucas, por ejemplo, Lucas 2:52 nos dice que Jesús crecía en 3 cosas: estatura, sabiduría y ¿qué dice? Gracia. Gracia para con Dios y con los hombres. O sea, Jesús tenía un toque especial en su vida que los demás no gozaban. Y tú dirás, bueno, pues porque era Jesús, el Hijo de Dios, eso no tiene que ver nada conmigo. Sin embargo, Pablo, en la segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿ya? O trata de incrementar, trata de crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces no era solamente una cosa que tenía que ver con Jesús porque era Hijo de Dios, es algo que es como un mandato para nosotros: crecer en la gracia, esforzarnos en la gracia. ¿Y qué vendría a ser crecer en la gracia para nosotros? Definiéndolo de una manera sencilla, aunque no es sencillo en la práctica, ¿no? Es darle a Dios más espacio, es darle a Él más libertad de actuar en mi vida como otra persona no estaría dispuesto a hacer. No quiero caer en el error, por favor, o no quiero que me interpretes mal. No quiero decir que todas las personas sobre las que está la gracia tienen un poder de prosperidad diferente, porque ahí yo estaría yéndome a una doctrina que no creo, que es la doctrina de la prosperidad. Ya, tampoco creo en la doctrina de la pobreza. Yo creo que debemos entender de que Dios tiene ciertos planes con nosotros y algunos de esos planes incluyen, como dice el apóstol Pedro, también tiempos de pruebas y tiempos de sufrimiento. Dios no le negó el sufrimiento, ni le libró del sufrimiento ni a su propio Hijo. Así que eso de que a mí no, si estoy con el Señor, entonces tengo el carro más bonito, la casa más grande, eso no necesariamente es cierto, ¿ya? Ni es símbolo de espiritualidad. Porque si no diríamos que la gente más rica de este mundo que no es cristiana son más espirituales, y no es cierto, ¿ya? No es cierto. Tampoco es como algunos piensan, ¿no? Porque hay el otro extremo. Entonces Dios es el Dios de los pobres y el pensamiento tipo Che Guevara, ¿no? Tipo revolucionario, ¿no? Tipo Robin Hood, ¿no? Como si todos viviéramos en el bosque de Sherwood, ¿no? Que Dios ama a los pobres, porque incluso en la Biblia dice bienaventurados los pobres de espíritu. No tiene nada que ver tampoco. Cuando Dios creó el mundo perfecto, mientras no había el pecado, no había ni ricos ni pobres. Había gente que tenía lo que necesitaba y así vivía el hombre. Y ese es el estándar de lo que Dios quiere para nosotros. Vivir sin miedo, ¿ya? Vivir sin presiones que nos desvíen de nuestra confianza en el Señor. Bueno, entonces algunos beneficios de vivir en la gracia. Como te digo, el apóstol Pablo era un hombre que conocía y crecía en la gracia. Él tuvo unos beneficios. Primer beneficio: Hechos 28, versículos del 4 al 6. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Versículo 6. Entonces, ¿qué hicieron los naturales? La gente que estaba viendo esta escena. Dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho. Entonces estos naturales estaban esperando, pues seguro que se hinche, ¿no? Y nada. Cuando no le pasó nada, cambiaron de opinión. Dijeron: este no es un bandido, no es un tal por cual, no es un abusivo, este es un Dios, dijeron, ¿no? Es increíble cómo la gente saca, en base a ciertos prejuicios, emite unos juicios, ¿verdad? De una manera u otra, todos tenemos un esquema, ¿no? Decimos, si tenemos A más B, de todas maneras va a salir C. Y eso hacemos con todas las personas. Pero cuando tú caminas en la gracia de Dios, cuando tú creces en la gracia de Dios, tienes el primer beneficio, que es vencer juicios y prejuicios naturales. No importa tu pasado. Básicamente, sin conocer a fondo quién era Pablo, estos naturales juzgaron su pasado. ¿De dónde viene este? De un naufragio. En su mentalidad espiritualoide o espiritualista que podemos ver que tenían estos naturales, todo se relacionaba con algo divino,
o con algo espiritual, ¿verdad? Por eso creían que Pablo era un dios. Y si lo picó la víbora, este viene de un naufragio. ¿El naufragio por qué es producido? Porque está andando mal en su vida espiritual o en su relación extrasensorial, como se llame, ¿no? Que tiene malas vibras, lo que tú quieras, ¿no? Lo que se diga hoy en día. Entonces lo juzgaron, pero rápidamente cuando vieron que no pasó, juzgaron otra cosa. Se la pasaban de prejuicio en prejuicio y de juicio en juicio. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. A mí me encanta repetir esto porque Dios lo hizo en mi vida y yo estoy seguro que Dios lo hace en la vida de todas las personas. Dios perdona y limpia. Es un concepto fundamental de la relación con Dios. ¿Cómo voy a relacionarme con un Dios que yo no creo que me puede limpiar o que no creo que me ha limpiado? Y las personas podrán juzgarme y decirme, conociendo o no mi pasado, con razón o sin razón podrán acusarme, ¿no? Tú has sido así, tú has hecho eso. Oye, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, de verdad, ¿no? Y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, ¿no? No te interesa tampoco, ¿no? Pero muchas de esas cosas, de verdad, a mí me causaron en el pasado mucha vergüenza, mucha destrucción, desolación. Y muchas personas podrían juzgarme a mí. Incluso pastores y gente de otro lado podrían juzgarme a mí. Pues, sí, es que él siempre ha sido así, que en el pasado, que esto, que el otro. Pero cuando tú te esfuerzas, cuando creces en la gracia, tú tienes la capacidad que tuvo el apóstol Pablo aquí. Venció juicios y prejuicios, estuvo por encima de eso. Si tú creces en la gracia, tú vas a tener este beneficio. Yo te digo de todo corazón, pueden haber muchas cosas que podrían a ti avergonzarte, que podrían a ti hacerte sentir mal. Pueden haber muchas personas que pueden andar diciendo cosas de ti con razón o sin razón. Tú lo sabes mejor que yo. Pero si tú te esfuerzas y creces en la gracia, tú vas a vencer estos juicios y prejuicios. Quizás no vas a poder borrar heridas que hiciste en las personas, pero puedes estar seguro de que si creces en la gracia, el Señor te perdona. Y cuando Él te perdona, Él no se acuerda de lo que tú hiciste, ¿no? Segundo beneficio de crecer en la gracia. Versículos 28 del 7 al 10. Dice versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mira, este Publio tenía mucho dinero, era un potentado en la isla, y tenía a su padre enfermo y no lo podía sanar. Siempre a mí me llama la atención cómo hay mucha gente que cree de manera equivocada que el éxito en la vida financiera te da seguridad. Te puede dar estabilidad financiera, que es una cosa, pero seguridad, habría que definir seguridad de qué, ¿no? No te estoy diciendo que no tengas dinero, no, ten dinero y sirve al Señor con tus recursos, eso, perfecto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que este hombre Publio es la evidencia de que tener dinero no te permite acceder a las cosas más importantes de la vida. Las cosas más importantes de la vida no se consiguen con dinero, ¿no? Y algo así pasaba con Publio, ¿no? Tenía a su padre enfermo. Yo no sé si la riqueza de Publio había sido una herencia, de repente había una herencia, de repente su padre le había ayudado, ¿no? con la riqueza, pero no podía sanar a su padre. Y viene el apóstol Pablo y dice que le tomó, ¿cuánto le tomó a Pablo la sanidad del papá de Publio? Una oración. Una oración. Publicidad para el equipo de oración, ¿no? Ven a la reunión de oración, que puede ser que estés a una oración de recibir lo que necesitas en tu vida, ¿no? Bueno, Pablo oró y Publio se sanó. ¿Qué hizo la demás gente de la isla? La demás gente de la isla, al enterarse de eso, trajeron a todos sus enfermos y Pablo comenzó a sanarlos a todos, ¿no? Los sanó a todos. No es que hizo una campaña de sanidad. Aquí no creemos que Dios funciona por campañas de sanidad. No es cierto, ¿no? Dios no quiere sanar a las personas, quiere salvarlas. O mejor dicho, la sanidad que Dios quiere obrar en las personas es la sanidad del alma, no la sanidad física. No creo yo de verdad
que un Dios que busca la sanidad no hubiese sanado a Pablo de sus enfermedades, no hubiese sanado al pastor Timoteo de sus enfermedades. Ellos vivieron y convivieron y murieron con sus enfermedades. ¿Significa que Dios no tenía el poder para sanarlos? No, pero no era el plan de Dios, no es el plan de Dios para todos sanarnos. El plan de Dios es que tengamos sanidad en el alma, salvarnos, perdonarnos nuestros pecados, ¿no? Entonces, sanó a Publio. Entonces, segundo beneficio, dar más de lo que se recibe. ¿Qué hizo Publio y qué hizo toda la gente de esta isla, ¿no? Recibieron la sanidad para sus familias, para sus parientes, para ellos mismos, y cuando Pablo ya se embarcó con toda la tripulación, antes de irse dice que ellos no perdieron en el naufragio, perdieron todo, ¿no? Tenían la ropa que tenían puesta nada más. Antes de embarcarse, dice que esta gente le dio todo lo que ellos necesitaban para el viaje. Posiblemente Publio, siendo un hombre tan importante, y yo pienso que fue así, honestamente, porque versículos después nos dice que Pablo en Roma estuvo 2 años preso en una casa, pero en una casa que él pagó. Él pagó durante 2 años el alquiler en la misma ciudad de Roma. ¿Ya? Estuvo preso en la casa que él alquilaba. ¿De dónde sacó ese dinero Pablo? Adivinen. Yo pienso que Publio le dio dinero a Pablo, suficiente dinero para que él pudiera afrontar ese gasto. Pero nuevamente te digo, lo que la gente de la isla y lo que Publio le dio a Pablo, ¿ya?, ¿era más de lo que Pablo hizo por la gente de la isla? ¿Qué piensas tú? Dime sí o no. No. Cuando tú caminas en la gracia de Dios, Dios te da a ti la capacidad de dar más, de dar tanto como nunca la gente va a poder agradecerte. Jamás nadie va a poder darte algo por lo que tú haces en la vida de esa persona. Yo puedo recordar a muchas personas que hicieron cosas extraordinarias en mi vida y yo honestamente siempre me digo a mí mismo, ¿no?, nunca voy a poder pagarles. Si yo tuviera todo el dinero del mundo y le dijera, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Te compro una casa, te compro y te lo regalo, no podría pagarles. Porque lo que se siembra en la vida de una persona no es algo que se puede monetizar. No se puede. No se puede. Por eso, por un momento te pido que pienses, ¿qué es lo que le puedes dar a una persona que jamás te lo va a pagar? A ver, piensa por un ratito, ¿a quiénes no les has dicho gracias? No porque te prestaron plata, no estamos hablando de, me prestó plata y sacó de este apuro. No. Estamos hablando de cosas que no tienen que ver con dinero. ¿Les has dicho gracias a tus padres alguna vez? ¿Les has dicho gracias a un buen amigo, una buena amiga? ¿Le has dicho gracias a esa persona que te hace la vida complicada y difícil, ya sea en tu familia o en la oficina? Oye, porque las personas, entre comillas, problemáticas que aparecen en nuestra vida no están ahí por arte de magia, ¿eh? No es que a Dios se le escapó ese detalle y dejó que esa persona problemática se apareciera en tu vida por error. No, nadie está ahí por error. Dios, que es un artesano, Él va construyendo el camino en nuestra vida y nos va tallando, nos va puliendo, y a veces esa persona problemática que se te cruzó en el camino, que tú no quieres ni ver, es la herramienta que usa el tallador celestial para que tú puedas tener forma en tu carácter, te puedas conformar a la estatura, al tamaño de Él. Así que, gracias. Tú dices, no, pero si voy y le digo gracias, me va a insultar. No, pues de repente no le digas gracias, pero dile gracias a Dios por esa persona. Aprende a agradecer. ¿Qué hay de aquellos que han sembrado la palabra en tu vida? Aquí tenemos en la iglesia un programa de discipulado. Hay algunos que discipulan, ¿no?, que comparten la vida espiritual con las personas. ¿Ya le dijiste gracias a esa persona? ¿Ya le agradeciste porque puso de su tiempo, puso de su corazón, su esfuerzo para formar a Cristo en tu vida? Ahora, ¿tú estás dispuesto a hacer lo mismo en otras personas? Qué importante de verdad es, cuando crecemos en la gracia, poder dar más de lo que recibimos. Versículo 16. Llegaron a Roma finalmente, ¿no? Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. No era Pablo el único preso que iba en esa embarcación.
no era el único preso que tenía que esperar una audiencia ahí en Roma, pero Pablo fue el único preso al cual se le permitió vivir aparte. Y si bien es cierto, tenía un soldado, ¿no?, que según nos dice la tradición estaba encadenado a él día y noche, pero Pablo vivía en una casa, ¿no?, y pudo pagarla gracias al beneficio que recibió estando en Malta. Pero además, nos dice aquí la Biblia en versículos después de este, que Pablo en esa casa hacía reuniones, organizaba reuniones donde venía la gente y él les compartía de la palabra de Dios. Durante 2 años Pablo estuvo enseñándole a la gente, y dice la Biblia, recibiéndola con libertad. Porque nadie le podía clausurar el asunto porque él estaba detenido y había un soldado romano que garantizaba de que sus actividades de él estaban avaladas, qué curioso, ¿no?, por el Imperio Romano. Ahora, ¿qué es el tercer beneficio de crecer en la gracia? Precisamente recibir beneficios inesperados. Qué lindo es cuando lo impensable te pasa y tú dices, ¿pero por qué me pasa a mí? Porque la gracia de Dios está contigo. Desde las cosas mínimas hasta las cosas más grandes. Yo no sé, parecería que cuando la gracia de Dios está contigo, hay una influencia de tu Padre Celestial para que te pasen cosas que a otros no le pasarían. Como que tú eres especial. Y qué lindo es saber de que tú puedes caminar con esa gracia que va delante tuyo y hacer tantas cosas en la vida. Es increíble. Si tú lo has experimentado y no te diste cuenta que era la gracia, pues comienza a pensarlo. No es suerte. En la vida nada es cuestión de suerte. Es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Ya, vamos ahora a siguiente beneficio. Versículos 17 y 18 del capítulo 28. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos ahí en su casita, ¿no?, esta que había rentado, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Otro beneficio cuando tú creces en la gracia es que te conviertes en un elemento positivo y no en un elemento destructivo ni conflictivo. En un elemento positivo. Una de las cosas que yo siempre le pido al Señor es no restar en los ambientes en los cuales Él me permite estar, en los entornos en los cuales Él me permite estar. No quiero ser yo el elemento que resta, no quiero ser yo el elemento negativo, no quiero ser el elemento de desánimo, no quiero ser el elemento que complica las cosas, no quiero ser el elemento que trae a los demás, que trae abajo el ánimo de los demás, que los sepulta, que les quita las ilusiones, las esperanzas. No, ese no quiero ser yo. Lamentablemente muchos de nosotros por nuestra experiencia, por nuestro temperamento, andamos muy viendo cómo complicar las cosas. Yo creo sí en esta característica es importante de ser acucioso, mirar los detalles, correcto, hay que examinar bien las cosas. A veces, de verdad, yo cometo muchos errores en no examinar bien algunas cosas a profundidad, contemplar todos los detalles. Yo creo que eso es importante. Pero de ahí a tener una conducta de permanente desánimo, de permanente crítica, de permanente, no sé, tratar de complicar todo, convertirme yo en una piedra en el zapato, eso sí es algo que yo estoy convencido que a Dios no le agrada. Si tú eres una piedra en el zapato para algo o para alguien, tienes que cambiar. Y para cambiar esto no es solamente deseándolo, tienes que tomar acciones. Lo primero es, comienza a darle espacio a Dios para que Él haga cosas en tu vida para que dejes de ser una piedra en el zapato, una complicación. A veces no nos damos cuenta, pero cuando le damos mucho lugar a nuestras preferencias, nos convertimos inmediatamente en ese elemento que resta, en lugar de ser un elemento que contribuye. Cuando nosotros le damos demasiado espacio a las preferencias personales, comenzamos a ser un factor de estorbo.
¿Significa que mis preferencias no importan? No, significa que a Dios le importan tus preferencias, porque tus preferencias son parte de tu personalidad. Y ahí ha tenido mucho que hilar Dios en eso. Pero cuando hablamos de una comunidad, de una institución, las preferencias quedan sobrando. Comenzamos a, y lo hemos hablado también mientras estudiamos Hechos, comenzamos a ver lo que es mejor para la comunidad. La comunidad. Entonces, tú quieres ser un factor que contribuye, un factor que resta. Oye, crecer en la gracia es renunciar a tus preferencias y ver cuál es el elemento que construye, ya sea el hogar, ya sea la comunidad de la iglesia, ya sea tu negocio, lo que sea. Renuncio a mis preferencias. No es que las ignoro. Ya hemos visto, antes hemos hablado, hay un versículo en la Biblia que nos dice que si nos deleitamos en el Señor, Él nos concede nuestros gustitos. Pero Dios hace esas cosas. Pero simplemente te quiero decir esta pregunta respecto a esto. ¿Tú eres un elemento que contribuye o un elemento que resta? Pero cuando tú creces en la gracia, tú te conviertes en un elemento positivo. Finalmente, Hechos 28, 23 al 24. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Mira, Pablo se la pasaba todo el día hablando, mañana hasta la tarde. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, les explicaba, Pablo tenía una habilidad para enseñar la palabra y una claridad para entenderla, para hacerle entender, tremenda, ¿no? Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Nos vamos al 28. ¿Cuál es la reacción de Pablo? Pablo les citaba un versículo, ¿no? Pues ustedes son duros porque oyendo no quieren escuchar, creen que tienen la razón, lo que hemos venido diciendo hace un ratito, ¿no? 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Como ustedes creen que tienen la razón y lo que yo les digo no tiene ningún sentido para ustedes, entonces Dios me ha mandado a mí decirle a otros que tienen tanta humildad que pueden decir, no tenemos la razón. El problema de ustedes es que ustedes se sienten muy orgullosos de no saber nada, pero lo defienden. Si yo no sé nada y ahí me mantengo. ¿No? Pero en cambio los otros no saben nada, pero quieren saber. Y dijo, les voy a llevar a los gentiles. Y Pablo les dice esto. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Estaban enojados con Pablo. 30. Pablo se desanimó. Pablo tiró la toalla. Pablo dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi gente no me recibe. No. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Ya te digo que esta última parte era porque tenía un soldado romano y eso garantizaba que nadie podía decirle nada porque estaba el imperio de Roma auspiciando, entre comillas, lo que Pablo hacía ahí, ¿no? Increíble. Pero el último beneficio es concentrarnos en el llamado. Pablo creció tanto en la gracia que podía vivir enfocado en lo que Dios le había pedido hacer, concentrado en el llamado, concentrado en el propósito de Dios para él. Solamente aquellas personas que crecen en la gracia pueden vivir concentrados en el llamado. Eso es importante. Hemos hablado del ladrillo llamado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y ese ladrillo es importante. Pablo hizo tantos viajes, tantas jornadas, puso en riesgo su vida y aún aquí mismo estaba preso. Había sido rechazado 1, 2, 3 y aún esta vez, en esta casita alquilada. ¿Qué pasó después del año 63? Pablo fue liberado. Estuvo en esa casita y fue liberado. Y estuvo vivo 5 años más. En el año 64, Nerón, el emperador, tenía una visión urbana un poco peculiar. Él quería destruir todas las barriadas, ¿no? Porque en Roma también habían barriadas, había gente de mal vivir en algunas zonas. Y Nerón dijo la forma más sencilla, así tipo, bueno, según se dice, ¿no? Algunos dictadores en Latinoamérica, lo que decidió hacer Nerón fue incendiar esas barriadas. Y eso fue el gran incendio de Roma del año 64. Ese incendio duró 10 días y no se podía apagar. Nerón lo planeó muy bien y le echó la culpa a los cristianos. Y empezó una persecución tremenda de parte de Roma. ¿Recuerdas? La primera persecución que sufrieron los cristianos fue por parte de los judíos, ¿no? Y aquí viene la persecución a mano de Roma.
La primera vez que Pablo estuvo en Roma, estuvo en una casita alquilada con un soldado ahí y escribió 3 cartas impresionantes. Escribió Efesios, Filipenses y Filemón. Pero en el año 58, entre 67 y 68, Pablo cae preso otra vez. Segunda vez que cae preso y esta vez el imperio buscaba a los cristianos y Pablo era un principal entre los cristianos y en el año 68 Pablo muere, según nos dicen los historiadores, decapitado. Y escribe el último libro, es un libro tremendo, el libro de Segunda de Timoteo, la última carta que escribe Pablo. Antes de orar, yo quiero leerte lo que escribe Pablo antes de morir. Cómo construir una vida indestructible se llamó nuestro estudio de Hechos, ¿verdad? Hemos visto fundamentos, ladrillos, y Pablo, el hombre de la vida indestructible, a punto ya de que lo saquen de su prisión, una prisión en un castillo sombrío, una mazmorra, antes de que lo saquen para ser decapitado, él escribe esto, ¿no? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, yo he vivido una vida indestructible, tenía un llamado, y yo ya estoy a punto que me maten. ¿Sabes qué? Te encargo una cosa. No le dice: escóndete, mejor no cometas el error que yo he cometido, te va a costar. No, le dice: arriesga tu vida, juégatela por el Señor, predica la palabra, dice. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o preferencias, ¿no? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y vaya que Pablo sabía de aflicciones. Dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras finales del apóstol Pablo en la última carta que escribió, a punto ya de ser sacrificado. Cierra tus ojos donde estás. Una persona que vive una vida indestructible puede decir lo que decía Pablo aquí, ¿no? Pablo decía: estoy listo para mi cambio de domicilio. Aquí terminé. Gracia. La gracia de Dios con Pablo, toda su trayectoria, hasta el final.